Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Alguna vez te has preguntado cómo manejar los celos? En el video te muestro eso y más. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! Todos, sin excepción, en algún momento hemos sentido celos en nuestra relación de pareja. Estos sentimientos pueden considerarse algo normal. En ocasiones, podemos salir de control y hacernos preguntas acerca de nuestra autoestima o cómo podemos manejarlos de mejor manera. Los celos son una respuesta emocional normal del ser humano que generan malestar e incomodidad de la persona que los padece de manera excesiva y sin ejercer control sobre ellos. Este sentimiento se relaciona con la inseguridad y la falta de confianza de la persona por perder a algo o a alguien que ya tiene en su vida. Suelen surgir cuando la persona siente que su pareja presta más atención a otra, piensa que quiere demasiado y que los celos son una forma de demostrar su amor. Puede querer incluso que su pareja también sienta celos para creerse correspondido. Los celos están en la imaginación de la persona quien los padece. Esto puede deberse a la baja autoestima de la persona, que se siente inferior o se desvalorice frente a su pareja, por lo que cree que la están engañando. Otra situación que puede derivar en celos por la pareja es que la persona haya experimentado alguna pérdida o sensación de abandono, esto principalmente durante su infancia. También puede relacionarse con la forma de criar de los padres. Si fueron muy rígidos y críticos con sus hijos, en este sentido, los celos serían una respuesta ante el miedo a quedarse solo o sin apoyos. Algunos estudios científicos muestran diferencias entre sexos en este aspecto. Mencionaron que las mujeres son más celosas que los hombres. También algo que influye es el tipo de la personalidad. Hay personalidades que hacen más predisponente a las personas a desarrollar una celotipia, como los narcisistas, las paranoides y las histriónicas, las cuales se relacionan con sentimientos de desconfianza hacia los demás. Bien, todo esto puede ocasionar un trastorno conocido como celotipia, que si te interesa saber más acerca de este trastorno interesante que afecta a muchas parejas, corre a ver el video después de ver estos consejos que tengo para ti. El problema de los celos no reside en el hecho de sentirlos, sino en la forma en cómo los manejamos, siendo esta muchas veces poco adecuada, tal lo cual conlleva un sufrimiento innecesario y que, en algunas ocasiones, puede llegar a deteriorar mucho la relación sentimental. De esta forma, un adecuado control de los mismos puede ayudar a solventar estos problemas y a contribuir a la creación de una relación más satisfactoria y basada en la confianza mutua. Aquí tienes unos consejos que te pueden ayudar. Número 1. Prestar atención y tomar conciencia de que se están sintiendo celos. Este primer paso es fundamental para un manejo adecuado de los mismos. En ocasiones, podemos no ser de todo conscientes de que estamos sintiendo celos e incluso nos autoengañamos creyendo que no lo estamos sintiendo por considerar que no somos una persona celosa. No obstante, como ya se ha dicho, los celos son sentimientos que surgen y no se pueden evitar, por lo que sería importante aprender a detectarlos en uno mismo o en uno misma. Número 2. Fomentar el espacio personal mutuo. Es importante que cada miembro de la pareja tenga su propio espacio más allá de la relación. Esto es algo sano y ayuda a potenciar la confianza mutua y a entender que tu pareja, igual que tú, necesita tener sus propios momentos con otras personas o necesita realizar otras actividades. Debes aprender a confiar en tu pareja y a evitar un excesivo control o posesión sobre ella. Número 3. Confiar en las propias cualidades y capacidades para gustar a tu pareja. Como se ha mencionado anteriormente, las personas propensas a experimentar celos con mayor frecuencia e intensidad suelen presentar una baja autoestima e inseguridad personal. Además, suelen ser personas con un excesivo miedo al rechazo o al abandono. Aunque a veces esto pueda deberse a malas experiencias pasadas en otras relaciones, no debes relacionar estas situaciones con la valoración que tienes de ti mismo o de ti misma. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal? Además, es totalmente gratis. Número 4. Cuando los celos aparezcan, se debe evitar culpabilizar o amenazar al instante a tu pareja.
Esta situación solo conseguirá aumentar el malestar en la relación. Se deben evitar los pensamientos destructivos, intentando buscar hechos que contradigan tus peores temores, en un esfuerzo por diferenciar los hechos reales de los que puedan ser sospechas tuyas. No debes dejarte dominar por tus sentimientos, ya que estos pueden cegarte de buscar otra opción. Número 5. Una vez que se ha reflexionado sobre estos sentimientos, si las dudas persisten, será importante comunicar a tu pareja cómo te estás sintiendo. Por un lado, esto ayudará a la creación de un clima de confianza a través del cual se comparten las dudas y el malestar, y por otro, servirá para que la otra persona tenga conocimiento de tus sentimientos y pueda ofrecerte su perspectiva de los mismos. Es importante comentarte que estos consejos no cambian la atención terapéutica, y si los celos interfieren gravemente en tus relaciones de pareja, te generan un gran malestar, empeoran tu calidad de vida y no puedes mejorar esta situación, sería recomendable asistir a terapia para trabajar estos aspectos. Un terapeuta puede aportar la seguridad que necesita la persona, a aumentar la confianza y la autoestima. Además, puede hacerse la consulta en pareja si los dos miembros quieren mejorar su relación. De esta forma, la persona celosa percibe el apoyo de su compañero o compañera, lo que puede animarle a buscar el cambio. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda darle like, suscribirte y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te puede resultar muy interesante. Nos vemos pronto, psicocientíficos.